Tepito no es solo un barrio, es una criatura con alma propia. Sus callejones serpentean como venas de un cuerpo antiguo, palpitando al ritmo de miles de historias que se cruzan, chocan y mueren en sus rincones más oscuros. Aquí, las voces no desaparecen, se adhieren a las paredes, dejando ecos que nunca se extinguen. Fue esa promesa de anonimato y reinvención lo que me trajo aquí. Quería perderme, convertirme en una sombra más entre las muchas que este lugar albergaba. El apartamento que encontré no era más que una caja de concreto húmedo y descolorido, pero para mí era suficiente. La vecindad donde estaba ubicado parecía sacada de otro tiempo. Las paredes estaban agrietadas, mostrando ladrillos viejos como huesos expuestos, y el aire tenía un olor peculiar, una mezcla de moho, tabaco y algo metálico que no podía identificar. Las ventanas eran pequeñas, apenas dejando entrar la luz, como si el edificio estuviera diseñado para mantener más cosas dentro que para dejarlas salir. Cuando llegué con mis pocas pertenencias, nadie me ayudó. Los vecinos me observaban desde las sombras, sus ojos llenos de algo que no era simple curiosidad. Había una mujer en particular, sentada en la esquina del patio central, que no apartaba la mirada de mí. Era delgada como una rama seca, con el cabello enredado cayendo sobre su rostro. Sentí que su mirada pesaba en mi pecho, como si intentara leer algo en mí. Algunos niños jugaban en el patio, pero incluso sus risas tenían un tono apagado, como si estuvieran bajo un hechizo que les impedía ser realmente felices. Cuando pasé junto a ellos, dejaron de jugar de inmediato y se quedaron quietos, observándome en silencio, como estatuas vivas. Subí las escaleras oxidadas que conducían a mi apartamento en el segundo piso. Cada paso que daba resonaba con un eco que parecía más fuerte de lo que debería. Al llegar a mi puerta, vi algo que no había notado antes, una serie de marcas grabadas en el marco, símbolos extraños que no reconocía. No les di demasiada importancia en ese momento, pero más tarde desearía haberlo hecho. Esa misma tarde, mientras desempacaba, escuché un susurro detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no había nadie. Pensé que era mi imaginación, el estrés de la mudanza, pero el sonido seguía allí, leve, como una conversación entre dos personas justo fuera de mi alcance. Caminé hacia la ventana para distraerme y miré hacia el patio. La mujer del chal gris aún estaba allí, mirando fijamente hacia mi ventana. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era una mirada casual, era como si supiera algo sobre mí que yo mismo ignoraba. Al día siguiente, mientras terminaba de mover las cajas, fue cuando la anciana se acercó a mí. Su andar era lento, como si cada paso fuera una carga, pero sus ojos brillaban con una intensidad que contrastaba con su cuerpo frágil. «Eres nuevo aquí», dijo, su voz tan áspera como el roce de piedras secas. Asentí, intentando no parecer intimidado, aunque su presencia era casi sofocante. «Un consejo», continuó, inclinándose un poco más cerca de mí. «No salgas de tu cuarto después de las 3 de la mañana. Pase lo que pase, no abras la puerta». Sus palabras se clavaron en mí como un cuchillo. Intenté reír para romper la tensión, pero el frío en su mirada apagó cualquier intento de bromear. Antes de que pudiera responder, se giró y desapareció en la penumbra del pasillo, como un espectro que se desvanece. Esa noche, cuando el silencio cayó, entendí lo que la anciana quiso decir. No era un silencio común, sino un vacío que devoraba cualquier sonido. Parecía que el mundo había dejado de existir más allá de las paredes de mi cuarto. Incluso los ruidos usuales de la vecindad, el crujir de los muebles o el goteo de las cañerías, desaparecieron por completo. Me senté en mi cama, con el corazón latiendo rápido, tratando de racionalizar lo que sentía. Pero había algo en ese silencio que me hacía sentir observado, como si cientos de ojos invisibles estuvieran fijos en mí desde los rincones más oscuros. Cada sombra en la habitación parecía moverse ligeramente cuando no estaba mirando, y el aire tenía un peso extraño,
como si estuviera cargado de algo más que oxígeno. No podía dormir, y aunque no lo admití en ese momento, algo dentro de mí sabía que no estaba solo. El tercer día en la vecindad marcó el comienzo de mi descenso a algo que nunca hubiera imaginado. Hasta ese momento, los murmullos, las miradas inquietantes y el silencio opresivo eran solo una atmósfera extraña, pero esa noche, Tepito me mostró su verdadero rostro. Había pasado el día intentando organizar mi apartamento. Las cajas estaban casi vacías, y los pocos muebles que traje apenas llenaban el espacio. La luz del sol entraba débilmente por las ventanas pequeñas, proyectando sombras alargadas en las paredes. Me esforzaba por ignorar los ecos de pasos y risas apagadas que escuchaba ocasionalmente en el pasillo. Siempre que abría la puerta, el corredor estaba vacío, pero podía sentir una presencia, como si alguien o algo estuviera observándome justo fuera de mi campo de visión. Esa noche, el sueño no venía. Me senté en mi escritorio, rodeado de papeles y tazas de café frío, intentando distraerme con cualquier cosa. Los sonidos usuales de la vecindad, el crujir de las escaleras, las puertas que se cerraban con suavidad desaparecieron como si el mundo hubiera contenido la respiración. Miré el reloj, 2:58 de la mañana. Recordé las palabras de la anciana. No salgas de tu cuarto después de las 3 de la mañana. Un escalofrío me recorrió, pero me dije que era solo una superstición absurda. Sin embargo, algo en mi interior sabía que debía tomar esa advertencia en serio. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, el aire cambió. Era un cambio casi imperceptible, como si el ambiente se volviera más denso. El silencio se profundizó, volviéndose casi tangible, un vacío que presionaba mis oídos. Y entonces, lo escuché. Un susurro, bajo y casi imperceptible, provenía del pasillo. Era como un aliento frío que rozaba mis oídos, pronunciando palabras en un idioma que no entendía. Me levanté lentamente, mi corazón latiendo con fuerza, y caminé hacia la puerta. Apoyé mi oído contra la madera, intentando descifrar el sonido. El susurro se convirtió en un coro, una mezcla de risas suaves, sollozos y palabras pronunciadas con una cadencia hipnótica. Mi mano tembló al tocar la perilla, pero la curiosidad me empujó a girarla. La puerta se abrió con un leve crujido, revelando el pasillo oscuro. La luz de una bombilla parpadeante al final del corredor apenas iluminaba las paredes descascaradas. Todo estaba desierto, excepto por un detalle que me heló la sangre. Una luz débil salía de debajo de la puerta 23, una de las pocas que nunca había visto abrirse desde que llegué. La puerta 23 siempre me había intrigado. Su marco estaba cubierto de marcas profundas, como si alguien la hubiera arañado con uñas o herramientas afiladas durante años. El número estaba casi borrado, pero aún era visible, como un recordatorio de que esa puerta tenía una historia que nadie quería contar. Di un paso hacia el pasillo, sintiendo un frío antinatural que parecía emanar de las paredes mismas. A medida que me acercaba a la puerta 23, los susurros se hacían más claros. No eran voces humanas, o al menos no lo parecían. Eran demasiadas, hablando al unísono, algunas riendo, otras llorando, y algunas pronunciando palabras que resonaban como un eco en mi mente, llenando mi cabeza de imágenes que no podía entender. Al llegar a la puerta, noté algo más perturbador. Había marcas frescas en el piso, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia adentro. La luz que se filtraba por debajo de la puerta no era normal, era pálida, pulsante, y parecía moverse como si tuviera vida propia. Mi mano se movió hacia la perilla casi por instinto, a pesar de que todo mi cuerpo gritaba que me alejara. Cuando la toqué, un frío intenso recorrió mi brazo, y un susurro, más claro que todos los demás, resonó en mi oído. No estás invitado. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió sola, revelando un interior que no debería existir. Era un espacio oscuro, profundo, donde la luz parecía ser devorada por las sombras.
En el centro de la habitación, una figura alta y delgada, envuelta en un manto negro, me observaba. Aunque no tenía rostro, podía sentir su mirada fija en mí. A su alrededor, las sombras se retorcían como criaturas vivas, moviéndose en patrones erráticos. Cada movimiento que hacían dejaba un rastro de gritos apagados, como si cientos de almas estuvieran atrapadas dentro de ellas. No podía moverme. Mis pies estaban pegados al suelo, y el aire parecía haberse convertido en una masa pesada que presionaba contra mi pecho. Las sombras comenzaron a acercarse, formando figuras grotescas con ojos vacíos que irradiaban un odio indescriptible. De repente, una de las sombras se separó del grupo y se lanzó hacia mí. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si me arrancaran algo que nunca debería ser tocado. El coro de voces se intensificó, repitiendo una frase una y otra vez. Eres el próximo. Caí al suelo, incapaz de respirar, mientras la figura oscura se acercaba lentamente. Su mano se extendió hacia mí, y cuando sus dedos me tocaron, todo se desvaneció en un vacío oscuro. Cuando meu solo se ajustara a escuridão do quarto, percebi que ela não era completa. Uma tenue luz, de toma avermelhado, filtrábase pelas frestas das paredes, como se algo por tras de las estivese queimando lentamente. Mas não havia calor, apenas uma sensação de beijo crescente que fazia o ar parecer pesado, o ace sólido. A marca na minha mão agora parecia estar viva de verdade. Ela pulsaba como coracao, emitindo pequeños clarões vermelhos a cada batida. Con cada pulsacao, ouvia sussurro diferente, como fragmentos de uma língua antiga que não deveria existir. As palavras, embora incompreensíveis, encherán minha mente com imagens, campos enegrecidos, ríos de sangue correndo sob seus semestrelas, e figuras humanoides contorcidas, rastejando en direcao a altar que lace. Meu corpo se recusaba a mover. Parecía que estaba preso, não por correntes, mas por algo mais profundo, como se minas propias entranas estivesen sendo seguradas por garras invisíveis. O cuarto agora estaba mudando. As paredes, antes sólidas, comecarama se abrir como feridas vivas, revelando o que parecía ser corredores infinitos cheios de sombras en movimiento. Esos corredores susurraban, mas os susurros não vinam das sombras, vinam das paredes. Elas estaban cobertas de rostros, milares deles, alguns parcialmente formados, outros totalmente definidos. Seus solos seguían cada movimento que eu fazia, enquanto suas bocas murmuraban palabras que reverberaban directamente na minha mente. Ven, únete a nosotros. Tu sangre es nuestra sangre. No hay escape, no hay luz. Os santos pasos no corredor se intensificó. Não éramos pasos pesados da figura de manto que eu había visto antes, éramos outros. Eran múltiplos, descoordenados, como se uma multidão descalca marchase na mina direcao. O sam se misturaba ao eco dos susurros e ao batimento ritmado da marca en mina mão. Cuando finalmente conseguí me mover, tropecei para trás, sentindo algo frío e pegajoso sob meus pés. Olhei para baixo e vi que o chão estaba coberto de líquido negro e viscoso. Ele parecía vivo, subindo lentamente pelas minas pernas, como se quisese me engolir. Então, o manto apareceu novamente, mas desta vez ele não estaba sozinho. Atrás dele, emergían outras figuras, menores, mas igualmente aterrorizantes. Eran humanoides deformados, suas peles parecían derreter, pendendo de osos expostos. Suas bocas estaban cheias de dentes irregulares, e seus solos, ou melhor, os buracos onde deberían estar os solos, parecían brilhar como uma luz maligna. Eles não andaban, rastejaban. Cada movimento emitía sam húmido e repulsivo, como carne sendo arrastada pelo chao. Eles estaban cantando, uma melodía disonante e irregular, que fazia minha cabeça latejar. O manto levantou sua mão novamente, e dessa vez, algo emergiu de dentro dele. Era uma corrente,
mas no feita de metal. Era composta por sombras solidificadas, pulsando como mesmo ritmo da marca na mina mao. Quando a corrente tocou meu peito, senti como se meu coracao fosse arrancado do meu corpo. Minas visuais se tornaram mais intensas. Vi a vecindade transformada em um abismo infinito, onde os moradores não eram mais humanos. Eles se tornaram sombras, presos em uma danca eterna de tormento, servindo a figura de manto. Vi meu próprio rosto entre eles, meus olhos vazios, minha boca aberta em um grito silencioso. Mas o pai viu quando a figura falou novamente. Sua voz agora estava dentro de mim, como se tivesse se fundido com meus pensamentos. Tú eres el último. ¿El sacrificio final? La puerta debe abrirse. A marca na mina mao comecou a se expandir, cobrindo meu braco, meu peito, até que senti algo perfurando minha pele. Não eram garras nem laminas. Era como se a própria escuridão estivesse invadindo meu corpo, me preenchendo como frio que congelava até a alma. As sombras ao meu redor se levantaram, formando círculo. Elas começaram a entoar cântico, e com cada palavra, meu corpo parecia ceder mais. E eu sentia minha identidade, minha essência, sendo arrancada pedaco por pedaco. Ábrela! 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 A porta 23 apareceu novamente, mas agora estava completamente aberta. Por trás dela, havia apenas beijo, uma escuridão tão absoluta que parecia puxar tudo para dentro. O manto apontou para a porta, e as sombras começaram a me arrastar. E eu lutei, gritei, mas minha voz era inútil. Quando cheguei ao limiar, senti uma forca indescritível me puxar. E então, antes que tudo se apagasse, vi meu reflexo em pedaco de vidro no chão. Mas não era eu. Era uma versão distorcida, como los vazios e sorriso cruel. La oscuridad me envolvía como un océano sin fondo, devorándome poco a poco. No había un arriba ni un abajo, solo un abismo infinito que pulsaba, vivo, como si el mismísimo corazón de Tepito latiera a mi alrededor. El aire era pesado, denso, cargado de un olor metálico que recordaba sangre fresca. Mi cuerpo flotaba, pero no por voluntad propia. Estaba atrapado, suspendido en un estado entre la vida y algo mucho peor. De pronto, las sombras comenzaron a moverse. No eran simples manchas de oscuridad, sino figuras retorcidas, como si hubieran sido moldeadas por el odio y la desesperación. Tenían extremidades alargadas, dedos que terminaban en puntas afiladas, y ojos vacíos que irradiaban un odio tangible. Pero lo peor era que sus rostros no eran desconocidos. Eran rostros humanos, gritando en un silencio aterrador, deformados por el tormento eterno. No perteneces aquí, pero ahora eres uno de nosotros. La voz no era una sola. Era un coro de almas perdidas, susurros y gritos mezclados en un eco infinito. Cada palabra resonaba en mi mente, como si estuvieran rasgando mi conciencia en fragmentos. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Entonces lo sentí, algo se movía dentro de mi piel. Miré mi brazo y vi como la marca negra, que antes era solo un patrón extraño, ahora se expandía como raíces vivas, retorciéndose, hundiéndose bajo mi carne. Era como si una parte de mí estuviera siendo consumida, arrancada y reemplazada por algo ajeno. Las sombras comenzaron a rodearme, sus movimientos erráticos creando figuras imposibles en el aire. Sus formas parecían solidificarse a medida que se acercaban, adoptando contornos grotescos, bocas que no dejaban de abrirse y cerrarse, dientes afilados que no pertenecían a ningún ser humano, manos que se extendían hacia mí, pero que nunca tocaban, como si disfrutaran prolongando mi sufrimiento. Este lugar siempre ha sido nuestro. Ahora, tú también lo eres. La figura de la capa negra apareció de nuevo, emergiendo de la nada. Su altura era aún más imponente, y su manto parecía absorber toda la luz que quedaba, dejando el abismo en una oscuridad aún más densa.
Donde deberían estar sus ojos, dos luces rojas brillaban débilmente, como brasas a punto de extinguirse. Extendió su mano hacia mí, y cuando sus dedos tocaron mi frente, un frío indescriptible atravesó mi cuerpo. De repente, todo cambió. Estaba de pie, en medio del pasillo de la vecindad, pero no era el mismo lugar. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados a fuego, y de cada grieta emanaba un humo negro y denso que serpenteaba como serpientes vivas. Las puertas estaban abiertas, y dentro de cada cuarto vi escenas que no eran de este mundo, personas que se retorcían en agonía, atrapadas en posiciones imposibles, niños que lloraban sin ojos, sus lágrimas cayendo al suelo como sangre espesa, figuras encapuchadas que observaban desde las sombras, inmóviles, pero vigilantes. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La marca en mi brazo ahora cubría todo mi cuerpo, como si mi carne estuviera siendo reescrita por algo que no podía comprender. Sentía el peso de 1000 ojos invisibles sobre mí, cada uno evaluando, juzgando, condenándome. Finalmente, llegué a la puerta 23. El número brillaba como una llama viva, pero no era calor lo que emanaba. Era una energía oscura, una fuerza que parecía absorber mi propia existencia. La puerta se abrió lentamente, y lo que vi dentro me quitó lo poco que quedaba de mi cordura. Era un altar, un círculo de piedra rodeado por huesos humanos. En el centro, una figura encorvada, cubierta por un manto de carne retorcida, se movía lentamente, como si respirara. Cuando levantó su cabeza, vi que no tenía rostro, solo un vacío que reflejaba mi propio horror. Las sombras comenzaron a entrar, una por una, fusionándose con esa figura hasta que se convirtió en algo más grande, más aterrador. Eres el último. ¿Pero no el final? La figura se levantó, alcanzando una altura imposible. Su brazo se extendió hacia mí, y con un movimiento lento, señaló el altar. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era mi cuerpo, sino mi alma, desgarrada y arrastrada hacia ese círculo de piedra. Las sombras me envolvieron, susurrando mi nombre una y otra vez. Sentí como cada parte de mí era consumida, reconfigurada, hasta que ya no era yo. Mi conciencia quedó atrapada en un lugar oscuro, frío, sin tiempo ni espacio. Desde entonces, he estado aquí, esperando. Soy parte de la vecindad ahora, parte de las sombras. Y tú, que estás leyendo esto, ya es demasiado tarde para ti. Tepito nunca duerme.